Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos para continuar la segunda parte de la segunda clase de masculinidades, que habíamos quedado en continuarla. Y bueno, quiero hablar de algunos versículos bíblicos como los que están en Efesios 4:15, que dice: más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta el ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Este versículo de Efesios 4:15 sumado al de Efesios 5, verso 23, dice: porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Quiero hablarte de que justamente este texto fue interpretado y fue traducido como que Cristo es la cabeza, ¿no? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella para hacerla santa y la purificó. Y el 23 dice: porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. En otras versiones dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo sea la cabeza de la esposa. Y en realidad está refiriéndose siempre al contexto, es que el esposo ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia. El verbo usado en el griego es kefale. Este verbo kefale tiene un significado dentro de lo que se llamó el griego koine. Dentro del griego koine, esta palabra kefale era fuente o inspiración. Por lo tanto, el hombre, Jesús, es la fuente de inspiración para la iglesia, como el hombre es la fuente de inspiración para la mujer. Pero sucedió que este lenguaje, 300 años después de Cristo, dejó de usarse y se empieza a utilizar el griego bizantino o moderno. Este griego bizantino moderno traduce la palabra kefale como cabeza, y a partir de ahí aparece la palabra cabeza, aparece la palabra kefale como líder o jefe. Entonces se entiende, por ejemplo, que para los latinos la palabra cabeza es ser líder o ser jefe, y por lo tanto que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es la cabeza de la familia, que el hombre es la cabeza de la mujer, significa que es el líder o jefe de tal o cual persona. Pero no es lo que está diciendo la palabra. O sea, en el contexto histórico, estamos hablando de kefale en el griego koine, y está diciendo el hombre es la fuente de inspiración para su esposa. Lo que intenta hacer a través de los que fueron traduciendo la palabra de Dios, y de acuerdo a la interpretación que ellos iban teniendo, fueron desarrollando una primacía masculina o una supremacía masculina basada solo en este versículo de Efesios 5:23. Es increíble ver cómo se establecen dogmas, cómo se establecen formas, cómo se genera el patriarcado, cómo se establece y se afirma aún dentro de la iglesia, y quienes no tienen quizás la capacidad, la voluntad, las ganas a veces de ir más a fondo, como en este caso lo estamos haciendo con este texto bíblico, donde nos damos cuenta que lo que realmente quiso decir el Señor es que el hombre fuera la fuente de inspiración para su casa, para su esposa, para sus hijos, que realmente ellos debían imitarle, así como nosotros imitamos a Cristo. Debiéramos imitar a aquel que hace lo bueno, que hace lo agradable, que se inspira en Dios, que nos inspira a ir por más. Y en este concepto es donde debemos modificar y debemos de construir la masculinidad establecida
quizá por una mala traducción de la palabra. Entonces, a partir de ahí establecemos nueva masculinidad, es decir, no vemos un hombre que está por encima, sino que vemos un hombre que está a la par. Vemos un hombre que está a la par de la mujer, un hombre que inspira a la mujer, un hombre que quiere que la mujer crezca, un hombre que quiere que la mujer avance, un hombre que no se detiene en que la mujer logre un nuevo nivel de fe, un hombre que no pone obstáculo a la mujer, un hombre que no le pone un pie, sino que todo lo contrario, le está diciendo: yo te voy a inspirar, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer lo necesario para que vos crezcas y te eleves y vayamos juntos a la par y podamos ser justamente el modelo de Cristo para la iglesia que viene. Ese creo que es el gran desafío, decir, en este concepto de las nuevas masculinidades, yo poder empezar a rever como varón o como mujer atravesado por el mismo modelo machista de la masculinidad hegemónica que nos está ocurriendo. Así que quise dejarte este estudio, quise aprovechar a explicártelo y que recuerdes este verbo kefale. Kefale significa fuente o inspiración, y justamente que el hombre, Cristo, es la fuente de inspiración para la iglesia y nosotros somos la fuente de inspiración para las esposas. Este verbo kefale está tomado de ese lugar y recordar que tiene que ver con que el lenguaje fue cambiando y se fue modificando y luego se tomó desde otro lugar, desde el griego bizantino o moderno. Por eso la mala interpretación de esta palabra. ¿Por qué? Porque el hombre como cabeza gobierna, pacta, decide. El patriarcado hace esto. Por eso dice cómo la iglesia sujeta o desarrolla la supremacía masculina por encima de la mujer. Cuando hablamos de violencia y normalmente enviamos a la gente a un psicólogo, la gente termina diciendo: bueno, pero no vayas tanto a la iglesia. Y vos decís: ¿qué tiene de malo la iglesia con un problema de violencia donde nosotros queremos intervenir y ayudar? Bueno, es que la religión termina matando, entonces la religión termina estableciendo dogmas y principios como estos, y justamente lejos de generar cambios, oprimen más a la mujer. Mi esposa escribía estos días y decía: si vas a contarle a tu esposo, a tu pastor, que tu esposo te golpea y tu pastor te dice: esperá, orá, busquemos un tiempo más, andá y denuncialo a él también. Suena fuerte lo que digo, pero creo que no hemos entendido los principios de que debemos ponerlo en el lugar del otro. Empatía, es decir, hay que estar en el cuerpo de una mujer golpeada, hay que estar en el cuerpo de una mujer maltratada, hay que estar en el lugar de aquel que está sufriendo. A veces los pastores, yo me pongo en lugar, lo hago generalizado, no se empatiza con esta situación y no se pone en el lugar del otro, y entonces es muy fácil decir de atrás de un escritorio o detrás de un púlpito: bueno, aguantá, ya Dios lo va a resolver. Mirá, es difícil que se resuelva si yo lo tengo aprendido, si tengo aprendido el modo de resolver mi conflicto con violencia. Porque la violencia es aprendida y se desarrolla justamente porque lo aprendí, porque lo capté desde, como dije el otro día, desde cómo aprendimos a ser hombre y lo fuimos desarrollando. Entonces esta violencia que es aprendida es mi forma de desarrollar de resolver el conflicto. Cada vez que me enojo, cada vez que algo que no me gusta, cada vez que algo no sale como yo quiero, me enojo, pego, pateo, grito, insulto, resuelvo mal, me enojo, me voy, pego un portazo, dejo de hablarte. Decir, ¿por qué? Porque hay cosas que no están sucediendo como mi imaginario y mi formación determinen que tienen que suceder. Si yo tengo un ideal que vos no estás logrando cumplir, y como no cumplí mi ideal, yo resuelvo, tengo este modo de resolución de conflicto que genera más dolor, que genera
daño, que genera lesiones, golpes, bronca, enojos, ira, que ofenden al otro y justamente es violento. Pero esto es aprendido, seguramente hubo un tío, un abuelo, hubo gente que resolvió la casa así. Si no, es inexplicable cómo un niño de 4 o 5 años se enoja y pega un portazo, se enoja y tira el celular, se enoja y rompe algo, se enoja y grita, dice palabras de grandes. Bueno, es que está aprendiendo, lo aprendido lo repite todo el tiempo. Necesitamos rever cómo la palabra mal interpretada o traducida nos ha ido introduciendo en este patriarcado, en esta supremacía masculina, donde solo el hombre tiene la razón, no la mujer. Como si la mujer no tuviera razonamiento, como si la mujer no pensara, como si la mujer no decidiera. Entonces necesitamos rever todos esos principios, necesitamos reconocer los derechos de la mujer. Insisto, Jesús fue el primero en reconocer los derechos de la mujer. Por eso Jesús dejó ungir su cuerpo por una mujer. Cuando lo ungió, derramó todo su perfume sobre él. Jesús, cuando resucitó, dejó que María Magdalena lo viera. Decir, porque la mujer tuvo la gratitud, fue la primera en ver a Jesús. Por eso las mujeres fueron a anunciarle a los discípulos qué había pasado con Jesús, que él había resucitado, que no estaba en el lugar. Y ahí es donde Pedro viene corriendo junto con Juan. Juan llega primero, no se anima a entrar, Pedro llega después, entra Pedro, comprueba lo que estaba pasando y ahí entra Juan. Sí, el hombre duda muchas veces. No te creas que le es tan fácil al varón confiar, creer, decir. Por eso, se nos mostró como un ser supremo, pero sin duda no es así. Y podemos ver muchísimos casos donde las mujeres toman lugar de autoridad, ¿sí? y realmente hacen la voluntad de Dios. Y en esta deconstrucción de las masculinidades y de los patriarcados tenemos que rever y leer la Biblia, leer la palabra con nuevos lentes, con otros anteojos. Es decir, tendrás que cambiar tu lente y ponerle un lente diferente para interpretar lo que realmente se ha establecido. Mira, se festejó hace estos días los días de la Reforma y todos festejamos la reforma de Luther King, pero nadie se anima a hacer una reforma. Yo creo que el planteo es, para los tiempos que vivimos, tenemos y necesitamos hacer reformas, tenemos que volver a repensarnos, tenemos que volver a releer la Biblia, releer la palabra, empezar a ver los secretos escondidos en la palabra, empezar a cuestionar el contexto y los momentos en los que fue dicho la palabra y por qué fue dicha esa palabra, y justamente a partir de ahí empezaremos a generar estos cambios. Dios te bendiga, gracias por estar. Estoy enviando el material en PDF para que ustedes puedan justamente adquirirlo y tenerlos. Dios te bendiga.